Ahora sí. Sí, ahora sí estamos con Antonia Santos en línea. Antonia, ¿ahora sí nos escuchas? Perfectamente, buenos días. Buenos días, Antonia. Antonia, bueno, estoy con Carolina y con Giancarlo acá justamente y conversábamos en la primera parte de estas noticias que estábamos entregando que frente a que pudiese ganar el rechazo habría que buscar una solución rápidamente, y ayer el presidente Boric expresó qué es lo que habría que hacer desde su punto de vista y que lo haría, digamos, dijo primero, no voy a pedir opiniones a nadie de fórmulas, y segundo, voy a insistir en que tengamos una nueva constitución. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que no podemos aventurar nada porque es un proceso que está abierto, ¿no? Y que indudablemente la respuesta la vamos a tener en las urnas. Las encuestas en las últimas convocatorias electorales han sido verdaderamente un desastre, y en esta van a ser un desastre más. Cuando se convocó al plebiscito, nunca ninguna encuesta supuso que este proceso iba a tener un respaldo por parte de la ciudadanía tan alto como lo tuvo. Por tanto, yo creo que está muy abierto. Eso como primer elemento. Y como es un proceso muy abierto, yo creo que es muy osado. En general, y no voy a hablar del gobierno, voy a hablar en general de la clase política y de los cargos de representación política, es muy osado hablar de qué vamos a hacer el día después. Tanto una salida como otra, tanto lo que es el apruebo como lo que es el rechazo, va a ser muy desafiante. Y sobre todo porque hay una polarización muy grande, y porque hay mucho ruido dentro de este proceso, y porque hay también intereses y a veces malas intenciones a la hora de no hablar ni siquiera sobre las mentiras, porque son auténticas mentiras, no son verdades a medias, son mentiras de personas que opinan sobre el texto constitucional y que evidentemente o no se lo han leído o tienen intención de. Por tanto, yo diría, no nos aventuremos nada. Evidentemente, en el supuesto, en el comentario que tú me haces en esta pregunta, si el resultado de las urnas fuese el rechazo, lo que la ciudadanía nos estaría diciendo es que el proceso continúa abierto. Claro. ¿Sí? Y continuar abierto es que este texto, esta propuesta, no convence a la ciudadanía. Por tanto, hay que buscar una salida, ¿sí? Pero no va a ser una salida de espaldas a la propia ciudadanía, que fue la que impulsó el proceso. Por tanto, yo creo que lo que hay que mostrar es que estamos dispuestos a admitir el resultado. Y admitiéndose el resultado, tenemos las condiciones para ver qué salida le vamos a dar a esto. Estamos viviendo con una constitución cuestionada, por no decir difunta, ¿no? Por tanto, este proceso no se puede quedar así abierto, indefinido, ¿no? Pero tenemos que llegar a una fecha, y tenemos que llegar a una fecha donde es el total de los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años los que van a manifestar su voluntad política. Y eso yo creo que no se está respetando suficientemente. ¿A qué te refieres con que no se está respetando? Porque todos queremos aventurarnos qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, bueno, pero la última palabra es esa mayoría expresada en las urnas, ¿no? Eso es lo que se tiene que respetar. Se tiene que respetar también lo que ha sido un proceso participativo emanado de la soberanía popular. Esa es la base de una democracia. Y ese proceso fue mayoritario, cómo se armó y cómo se constituyó precisamente lo que es esa asamblea. Eso es lo que nos ofrecen. Respetemos eso, leámonos el texto. Hay que leerse el texto. Es un proceso difícil, después de lo que fue el estallido social, después de lo que ha sido una crisis sanitaria y una crisis económica. Es un escenario muy difícil para todos. Los ánimos pueden estar muy crispados. En los contextos donde los ánimos están crispados, lo que tenemos que poner es cordura, fundamentalmente cordura. Una constitución no es para unos ni para otros, es para el conjunto de la sociedad. Leámonos el texto.
y después vemos el que se qué hace. opinamos, ¿no? Claro. Antonia, ¿sí? Bajo tu punto de vista, nosotros los chilenas y chilenos hemos tomado muy a la ligera este proceso. ¿Qué piensas tú? ¿Que hay una cantidad de personas que no ha leído el texto, que a lo mejor no está informada y que está opinando por opinar? O quizás nos estamos dejando llevar por líder de opinión que eventualmente podrían decir cosas que no son ciertas o que no son ciertamente al detalle. Nos estamos dejando llevar. Estamos muy a la deriva, muy flotando en este proceso. ¿No le estamos tomando la importancia necesaria? Me encanta vuestros comentarios. Estamos muy vulnerables, efectivamente. Nos movemos entre mucha crispación y mucha decepción. Es un proceso difícil y evidentemente es más difícil un proceso que va de la democracia a la democracia. Es más fácil los procesos que van de la dictadura a la democracia, porque aquí la situación es cómo perfeccionamos un sistema político o un orden político que tengan cabida todos y todas. Y eso es muy difícil, y más en este panorama. Pues evidentemente vamos un poco a la deriva. Es una barbaridad, por ejemplo, quien afirma, y además no lo desmienten, que ese es el problema, que dentro del grupo rechazo no desmienten esta situación. El texto no dice que nadie vaya a perder su vivienda. El texto no dice que haya un cuestionamiento sobre la propiedad privada. El texto no dice que se vaya a terminar con los ahorros particulares o privados, claro, o individuales de cada persona. Y eso se ha dicho con mucha ligereza. ¿Sí? Se ha perdido un acto de responsabilidad pública, ¿no? Y también creo que lo que ha dañado mucho todo esto es el proceso. Ha sido un proceso muy desgastado, ¿no? Nos hemos cuestionado quiénes están ahí, hemos manchado mucho lo que es ese proceso y no nos admiramos que ha sido un proceso exitoso. Los constituyentes y las constituyentes han dado todo para trabajar, poner de acuerdo a 150 personas en un contexto muy difícil, porque todos y todas hemos participado, no sé, en reuniones de comunidades vecinales o de colegios o de nuestro trabajo, y muchas veces es difícil establecer acuerdos. Aquí han llegado a esos acuerdos, ¿no? Han terminado en la fecha que se requería, han trabajado fuera de un horario de lo que pueden ser las 8 horas, se han entregado. ¿Y quién valora eso? Ha sido un proceso hermoso que el tiempo y la historia dirá que es un proceso hermoso, valiente. Sí. Pero ¿y qué rescatamos de lo que es ese proceso? ¿Y qué rescatamos de lo que es el texto? El texto es un buen texto. Sí. Sí. Antonia, un poco para conocer también la posición estratégica, me gustaría conocer tu opinión respecto a la estrategia que ha tomado el gobierno frente, por ejemplo, el último discurso del presidente Boric en torno a lo que acaba de decir Karim también, de si gana el rechazo, se va a ir a una nueva constitución. ¿Cuánto le favorece al gobierno en términos de estrategia política para su permanencia, para su aprobación, los puntos que ha ido siguiendo en este último periodo? Sí, bueno, los gobiernos, si hay algo que tienen que entregar, fundamentalmente es confianza, ¿no? Sí. Confianza en que están a la altura de poder gobernar y de dar respuesta precisamente a los problemas que se generan en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Por tanto, el mensaje que tienen que dar es ese. Estamos en condiciones de responder en la situación más adversa porque este gobierno, y participen o no participen, se ha posicionado frente al apruebo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es un mensaje que están dando? Muy bien, pueden votar rechazo, pero que voten rechazo no quiere decir que no lo vamos a volver a intentar, ¿no? Claro. Quiero decir, es un mensaje de doble filo. Estamos en condiciones de administrar, de atender el rechazo, pero no nos vamos a quedar en el rechazo. Ese es el mensaje, queremos un cambio de la Constitución, no una reforma constitucional. No es una manito de gato, no es transformar unos artículos, sino es
un nuevo acuerdo político para la convivencia de este país. Entonces yo creo que es una forma de demostrar, nosotros estamos en condiciones de tener distintas salidas dependiendo del resultado del plebiscito. Antonia, ¿por qué vivimos en un momento, no sé si siempre ha sido así la política en la vida, o es el momento en el que estamos pasando? ¿Por qué vivimos un momento en que los sectores políticos muchas veces mienten a un público, a una ciudadanía que a pesar de tener el internet y todo, finalmente lo utilizan de una manera contraria? Porque una persona que quiere saber realmente si va por rechazo o por apruebo, busca la constitución nueva, la propuesta, la vieja, la lee, la compara, qué sé yo, pero no. ¿Por qué tenemos esa tendencia a quedarnos con la fake news, con la tonterita, con lo que cree fulanito, con lo que me dijo menganito? Y todos insisten que te quitan la casa, que te quitan los ahorros, y no sale alguien claramente a decir, oiga, esto es mentira, léalo. ¿Por qué tenemos esa tendencia en la sociedad actual a creer cualquier tontera menos la realidad? Bueno, porque vivimos en una sociedad de la comunicación donde tenemos acceso precisamente a distintas vías de información, ¿no? Pero esas distintas vías que están tan abiertas es información y es desinformación, ¿no? Ya había escritores o estudiosos como Humberto Eco que nos hicieron ver la influencia que había cuando la información no era veraz y las consecuencias políticas que eso tiene, ¿no? Y él escribió mucho acerca de todo esto, ¿no? Era un estudioso de la comunicación social y cómo alteraban estos procesos. Evidentemente, en este país se lee muy poco. ¿Sí? Es más fácil entrar y ver un video cortito o ver al fulanito, la fulanita de tal, que te está diciendo una información y que no la contrastamos suficientemente. Y eso es un peligro. Eso es un peligro porque tiene consecuencias, porque crea algo, una palabra que ahora se utiliza muy poco, pero que fue muy importante, crea una cierta enajenación, una irreflexibilidad respecto a lo que es determinado comportamiento. Entonces está muy bien, tener acceso a la información, pero tenemos que admitir que no toda la información que recibimos tiene la misma calidad. Necesitamos aprender a manejar lo que son esas redes sociales, esa información fácil, barata, que llega de manera rápida y que evidentemente hay quien está dispuesto a utilizarla como una tergiversación de la realidad. La realidad se convierte en un espacio mucho más líquido, todo es posible, la barbaridad más grande la podemos admitir y eso es muy peligroso. Claro. Antonia, en base a lo mismo que estás comentando en este minuto, me quedo con dos conceptos: la vulnerabilidad en la que estamos, también en esta posición de frente que como sociedad nos dejamos mucho llevar, quizás por lo que escuchamos. Quiero llevarlo al terreno de las encuestas. Bajo tu opinión, ¿qué tan fiable es este rechazo y apruebo en cuanto a resultados que estamos viendo? ¿O cuánta influencia podría haber también de que en base a esto nosotros generemos nuestra propia opinión o que se tienda a que la ciudadanía genere una opinión relacionada a lo que estamos viendo en las encuestas? Bueno, yo creo que conocemos las encuestas que quieren que conozcamos, ¿sí? Y en las encuestas que estamos conociendo no vamos a salir de esa relación, que además lo que necesitamos conocer de una encuesta no es solamente los porcentajes donde se posicionan unos y otros, necesitamos conocer el margen de error. Y el margen de error, si nosotros lo aplicamos a ese gráfico que vosotros tenéis ahí, la distancia se acorta entre el rechazo y el apruebo. Acá tenemos 9 puntos de diferencia. Sí, bueno, las encuestas que yo he visto en general no te hablan del margen de error, punto número 1. Están utilizando muestras muy pequeñas. Moverse en una muestra, esto no es una elección cualquiera. Moverse en muestras pequeñas y muestras telefónicas y muestras no desagregadas suficientemente territorialmente te van a incrementar ese margen de error.
¿sí? Por tanto, yo me hago un cuestionamiento metodológico, me voy a hacer un segundo cuestionamiento. La decisión del resultado de este plebiscito lo va a tener un 40% de ciudadanos y ciudadanas que nunca han votado en las últimas elecciones y que no sabemos lo que piensan. Y no sabemos lo que piensan, qué posición tienen, pero lo que sabemos es que no están ni ahí con la política. No les interesa participar en las urnas, no les interesa ser parte de quienes nos van a representar. Esa es la llave. A mí lo que me gustaría es que una encuesta me dijesen qué opina el 40% de los que nunca van a votar, porque los que van a votar ya sabemos lo que piensan. Claro. Punto número 1. Punto número 2. El plebiscito de entrada y el apoyo que tuvo el gobierno dentro de un contexto de crisis no podrían o no podríamos suponer de manera lineal que no van a apoyar el acuerdo. Antonia. Por tanto, nos tenemos que cuestionar mucho y tenemos que analizar esas encuestas con mucho cuidado y sobre todo ir a los aspectos más metodológicos a la hora de informar sobre el resultado de las encuestas. Okay. Una encuesta que toma una muestra de 1.200 personas en un contexto como este y no suficientemente desagregada no sirve para lo que está observando. Claro, seguro que es muy poco representativa. Antonia, hay muchas personas que son del lado del apruebo que están mencionando que estas encuestas, finalmente no hablan muy bien de lo que va a suceder, hacer como una apuesta hacia adelante y dicen que finalmente el apruebo igual, de todas maneras, ganaría. La pregunta va enfocada en lo siguiente: ¿qué crees tú que debiesen hacer cualquiera de los lados, apruebo o rechazo, para que en estos 13 días se genere, quizás ya se pueda ver en las calles, se pueda ver la sensación pública de que hay un sector que está, entre comillas, quizás ganando o inclinando la balanza más que otro? Claro, lo que pasa es que eso le puede servir a los indecisos. Mira, yo no sé muy bien para dónde irme, pero las encuestas tienen dos impactos. Un impacto es que pueden incidir en un voto que es marginal, ¿sí? A la hora de posicionar a una persona porque no quiere estar en el grupo del que pierde como minoría, quiere ser parte del todo. Pero también las encuestas tienen otro impacto y posiblemente cuando van diciendo vamos ganando, posiblemente se activen aquellos que van perdiendo, ¿no? Entonces, yo diría, las encuestas es un poco ir observando si esas diferencias se mueven, no se mueven. Yo considero que se han movido poco, muy poco, a pesar de que el proceso ha sido tan duro, tan desgastante respecto a esos mensajes. Muy poca pedagogía política, ¿no? Respecto a lo que suponen los cambios políticos. Una nueva constitución es un cambio político importante y los cambios políticos importantes requieren administrar lo que es el conflicto social y político. No puede haber cambios sin conflicto social y político. Eso es imposible. Por tanto, esas encuestas, yo diría que hay que tomárselas diciendo están muy empatados. Eso es lo que sale de las encuestas. Y mostrar ganadores o perdedores, cuando cada uno lo quiera utilizar, le quiera poner agua a su molino, ¿no? Pero yo creo que nos van a sorprender el resultado en las urnas. Ok. Antoni, la última pregunta ya para que puedas seguir con tu trabajo. ¿Cuál ves que existe alguna posibilidad por el momento político que estamos viviendo en que, por ejemplo, cuando era el primer plebiscito se decía gana el rechazo y ganó finalmente 20-80 el apruebo? ¿Podría darse algo parecido en esta oportunidad o sientes que el momento político y lo que se vive políticamente en este minuto es muy diferente a ese momento del 2020? Es un poquito diferente. Yo no creo que la distancia vaya a ser tan alta, ¿no? Ya. Pero hay una situación que yo la analizo con cierta admiración, ¿no? Porque aquí los líderes políticos que quieren opinar sobre todo esto es precisamente quienes fueron rechazados en ese plebiscito. O sea, quienes quieren generar opinión son aquellos a los que se les dijo no.
no os queremos en la Asamblea Constituyente, no queremos vuestras opiniones. Y son los que ahora enarbolan banderas, ¿no? Yo diría que un poquito más de respeto, un poquito más de prudencia y un poquito más de admiración por un proceso que se está viviendo en Chile que tiene más para alabar que para criticar. Muy bien. Excelente, Antonia, poder conversar contigo y acercarnos también un poco a ver otras aristas de lo que estamos viviendo en este minuto. Muchísimas gracias por todo. A vosotros. Gracias, muy Chao, bien, adiós. Antonia, gracias. Chao, gracias.